Amigos de Piedra, Papel y Tinta, volvemos a su programa después de una corta pausa. Lo que nos faltó decir en el anterior bloque es que la Feria Internacional del Libro se desarrollará del 2 al 13 de agosto en La Paz. Ahora sí, comenzamos con el segundo bloque. Hemos invitado a Karen Longaritz, quien está a mi derecha. Ella es experta en Derecho Internacional. Nos acompaña hoy para hablar sobre un tema muy interesante, muy importante y muy polémico: las relaciones con Chile. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y a mi izquierda, Iván Finot, otro conocedor del tema. Él es economista, pero ahora va a abordar con nosotros este tema candente en las relaciones con Chile. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Rubén, a Piedra, Papel y Tinta. Este domingo, el periódico La Razón, a través de su suplemento Animal Político, presenta un análisis interesante sobre las relaciones entre Bolivia y Chile, que el editor Mauricio Quiroz ha llamado que termina el ruidoso silencio entre Bolivia y Chile. Esto a propósito del 13º Comité de Fronteras que se ha desarrollado en Santa Cruz, en el que ambos países han mandado a sus representantes para abordar una serie de problemas en la frontera. Ustedes saben, amigos televidentes, que hace unas semanas 2 carabineros han sido liberados por el gobierno de Bolivia. Estos han ingresado de manera irregular al territorio boliviano. Pero más antes, Chile ha detenido a 9 bolivianos, bajo un proceso han sido liberados, expulsados más bien, y eso ha generado una tensión adicional al conflicto que existe por la demanda marítima entre ambos países. ¿Cree, Karen, que esta nueva situación que estamos viviendo los bolivianos y chilenos sea una etapa nueva de las relaciones, como dijo el presidente Evo Morales? Bueno, Rubén, yo considero que ya era tiempo que estos comités de fronteras y las comisiones de límites empiecen a trabajar. Es absolutamente necesario para países como el nuestro, que tienen límites fronterizos con muchos países vecinos, esos comités que son en realidad casi cuestiones institucionales en países fronterizos, trabajen más allá de la situación política que puede involucrar o envolver a ambos países. Creo que deberíamos continuar con el diálogo en materia de fronteras, el Comité de Fronteras, la Comisión de Límites, pero la cuestión relativa al diálogo político me parece que aún no es oportuno ni pertinente el comentar, el hablar, el sugerir que se restaure el diálogo político. No es el momento. Han ocurrido muchos desencuentros, la relación a nivel gubernamental aún está bastante quebrantada, y quizás si los bolivianos insistimos en ingresar al diálogo político, vamos a entorpecer el diálogo, las reuniones con los comités de fronteras y con la Comisión de Límites. Y la verdad es que se hace absolutamente necesario el llegar a concretar mecanismos que permitan controlar el paso de personas, el paso de mercaderías, el paso de vehículos por ambos puntos fronterizos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la frontera, desde un punto de vista, es una línea divisoria, y ahí es donde ingresa a trabajar la Comisión de Límites. Pero la frontera también es un espacio regional que envuelve a los pobladores de ambos países, y en esa zona regional hay pues una serie de relaciones de toda índole, relaciones comerciales, relaciones culturales e inclusive relaciones familiares. Y es por eso que se hace necesario que esos mecanismos de control de carácter administrativo no se paralicen jamás, más allá de cuál fuere la relación política que exista entre los países vecinos.
Iban 37 delegados de Bolivia, 24 de Chile estuvieron reunidos en Santa Cruz para abordar precisamente esos problemas que nos cuenta Karen. ¿Qué percepción tienes de esa reunión respecto a las relaciones que puedan marcar de aquí en adelante Chile y Bolivia? Bueno, coincido en que esto pertenece a la normalidad en cualquier frontera. Nunca debió haber resultado afectado lo que se vive en las fronteras por un mal o buen relacionamiento entre gobiernos. Ya era hora de que hubiera esta reunión, y además tiene la virtud de demostrarnos que se puede hablar, se puede negociar, que es el camino que hay que seguir siempre. De hecho, si ganamos en La Haya, que es muy probable, ¿qué va a decir La Haya? Negocien, ¿sí? Entonces, cuando hay que negociar, hay que predisponerse al diálogo y a la negociación. No lo contrario. No hay por qué atacar al adversario cuando quieres hablar con él. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta reunión, que debió haberse hecho, nunca interrumpido en realidad, debería hacerse regularmente. Se ha suspendido es en un 2011. buen augurio. En 2011 se suspendió precisamente por iniciativa que no cumplió Chile, ¿no? Sí, es que no hay que ignorar tampoco que aún algo tan administrativo como puede ser las fronteras, también depende del clima general, ¿no? Diplomático entre los países, y este clima ha ido degradándose, cuando más bien debería ocurrir lo contrario. Deberíamos estar seduciendo a los chilenos, como alguna vez escribí en un artículo para ustedes, para poder entendernos, ya que una autoridad supranacional nos va a decir, hablen, negocien, no va a decir nada más. Entonces deberíamos más bien predisponer al pueblo chileno para un diálogo con nosotros. Y el peor camino para lograr esta predisposición favorable es insultar a los presidentes. O sea, si insultan a mi presidente, así yo no esté de acuerdo con él en todo lo que hace, voy a ser el primero en salir a defenderlo. Lo mismo está pasando en el caso de Chile. Se está unificando Chile en una posición frente a Bolivia, cuanto antes teníamos muchos partidarios. Y eso porque no se está trabajando bien diplomáticamente para entendernos con los chilenos. Entonces, celebro esta reunión que se ha hecho realidad. Evidentemente favorece a que podamos ir resolviendo nuestros problemas con los chilenos por la vía diplomática, aunque estoy totalmente de acuerdo con Karen de que tampoco hay que cantar victoria y decir desde hoy cambia la situación. Tiene que cambiar la actitud en general, ¿sí? No basta con hacer una reunión. Karen dice que esta reunión de Santa Cruz ha normalizado un poco lo que debería ser corriente en la frontera, ¿no? La convivencia Exacto. de bolivianos y chilenos, porque hay intercambio comercial, hay intercambio social, hay intercambio cultural y hasta familiar. Pero ¿no cree, Karen, de que esta reunión en la que los representantes han salido muy contentos, han intercambiado incluso regalos, pueda señalar un mejor clima para las relaciones entre Chile y Bolivia, ya en aras de que en algún momento pudiera haber ese diálogo político? Por supuesto que sí. Este es el primer paso. Pero no hay que apresurar el paso, hay que caminar lentamente para llegar a la meta, ¿no? Y creo que debemos cumplir primeramente este objetivo. Este objetivo es llegar a firmar un protocolo que permita establecer reglas de carácter administrativo que puedan ejercer a través de las cuales se puede ejercer un control mucho más riguroso de lo que implica el paso continuo, como dije, de personas, de mercancías, de vehículos, que genera un grave problema. Y bueno, después, poco a poco, cuando se vayan implementando esos mecanismos, el diálogo se hará mucho más intenso, seguramente, frecuente, pero Bolivia tiene que
estar consciente en este momento que más allá de lo que se está tocando, no se va a abordar, porque Chile, que es la contraparte en el diálogo, ha señalado que ellos no van a hablar de los temas que están en La Haya. Entonces trabajaremos óptimamente los temas que nos hemos propuesto trabajar, que son temas, como dije, que están claramente determinados. La Comisión de Límites trabajará la cuestión de los hitos, la comisión o el Comité de Fronteras trabajará esos 3 temas vinculantes a personas, mercaderías, vehículos, y finalmente, bueno, porque también para esto hay reglas de carácter internacional que de una u otra forma regulan esa relación que existe entre países fronterizos, ¿no? Hay reglas que van a determinar el acuerdo bilateral. Hay reglas también de carácter regional que tienen que ver con este tema. Entonces, nada es extraño, solo que hay que poner en orden. Y los bolivianos tenemos que estar conscientes que un acuerdo no implica tener absoluta libertad en los pasos de fronteras. Hay pasos inocentes de fronteras, pasos que seguramente las personas o algunas autoridades policiales o militares transgreden esa línea divisoria transfronteriza, pero lo hacen de forma por negligencia, por culpa, por omisión, pero no por dolo. Pero también hay paso fronterizo doloso dirigido a la comisión de un delito. Entonces hay que tener claridad sobre estos temas, porque no podemos nosotros ignorar que hay intenciones deliberadas de la comisión de un delito, que inclusive puede realizarlo funcionarios o policías chilenos o bolivianos que podrían estar involucrados en el contrabando. De eso tenemos que tener claro. Eso no es raro en ningún lugar del mundo, ¿no? Y los delitos, pues hay que sancionarlos, no hay que perdonarlos. Entonces, para eso están estas reglas que se van a empezar a elaborar, que me imagino también van a estar amparadas en una regla maestra que existe, que es la Convención de Naciones Unidas para la lucha del delito transnacional, donde existen artículos que ordenan la conducta de los países fronterizos respecto a la cooperación, por ejemplo, o al respeto de la soberanía territorial del otro, del vecino. ¿Se ha violentado el derecho internacional con estas actuaciones en los últimos meses de parte de Chile, como también de Bolivia? Usted dice que quizás Bolivia haya perdonado de que 2 carabineros hayan intervenido en territorio boliviano de manera irregular. Yo no sé si ha perdonado. El tema es que, como jurista, considero que para emitir juicio, para emitir opinión sobre ambas situaciones, la de los 9 bolivianos detenidos y la de los 2 carabineros, habría que conocer en profundidad los datos del proceso, los datos de los hechos, pero hay quienes dicen que los carabineros chilenos estaban cometiendo un delito. Y yo digo, yo soy contraria a que se perdonen los delitos. Los delitos se sancionan, no se perdonan. No se hace concesión a alguien que está transgrediendo una ley. A título de diplomacia. No, la diplomacia no está para transgredir las reglas. El derecho interno de los estados. El derecho internacional respeta escrupulosamente el derecho interno de los estados. Y el derecho interno de los estados, si en sus contenidos dice tal o cual acto es un delito, el derecho interno tiene absoluta facultad para sancionar ese delito. La diplomacia no es un instrumento para perdonar o soslayar delitos. La diplomacia es simplemente un instrumento que permite hacer efectiva la política exterior de los países y nada más. ¿Qué criterio tiene Iván respecto de estos 2 casos que han generado? Si no hubiera habido esos 2 casos, supongo que tal vez no se habría
reavivado, reinstalado el Comité de Fronteras. Sí, ciertamente, ¿no? Han sido esos dos incidentes los que han ocasionado, para poner remedio a problemas que se iban a seguir sucediendo, que por fin se entre en la racionalidad. Ahora, estoy de acuerdo, por supuesto, con Karen en que hay que respetar la legislación de cada país. Pero desde un punto de vista de imagen, yo creo que ha habido una doble victoria boliviana. Primero, el ingreso de los 9 bolivianos, su apresamiento y su juzgamiento, se ajusta estrictamente a que habían violado la legislación chilena, había que juzgarlos, sale una sentencia. O sea, desde un punto de vista técnico es correcto, pero desde un punto de vista de nuestra imagen, ¿qué es lo que ha aparecido en el mundo? Que en una frontera se entraron ciudadanos de otro país cumpliendo su trabajo como aduaneros, etcétera, y en vez de ser devueltos amablemente, fueron sometidos a la justicia. Reitero, técnicamente creo que es lo correcto, pero diplomáticamente esto pudo haberse resuelto de una manera mucho mejor, ¿sí? Lo que pasa es que desinformaron a la presidenta desde el comienzo. Le dijeron que habían pillado a unos bolivianos robando camiones. Entonces, claro, la presidenta define la posición nacional y ahí se cierra cualquier camino diplomático. Y Bolivia termina llevando el asunto hasta la OEA. O sea, una vez más aparece como que el abusivo Chile está aprovechando una situación para maltratar a unos funcionarios bolivianos. Segunda victoria, que la rápida revolución de los 2 militares, que ciertamente estoy de acuerdo, habían transgredido la frontera, estaban persiguiendo a un vehículo. Parece que estaban tan adentro que era muy difícil que no se dieran cuenta, ¿no?, de que habían transgredido la frontera. Pero entonces aparece Bolivia como haciendo lo más civilizado, ¿no? Los devuelve inmediatamente. Y con eso predispone el ambiente para el encuentro que se acaba de realizar ahora en Santa Cruz, ¿no?, que está culminando y que es como hay que arreglar las cosas. O sea, creo que justamente por haber respondido con una actitud hostil a lo que podían ser las declaraciones de nuestro presidente a lo largo de los años, Chile termina cayendo en el mismo juego, ¿sí?, de mostrar la misma actitud hostil cuando podríamos todos resolverlo de una manera amistosa. E insisto, creo que nuestro gobierno se está equivocando al atacar a Chile, al atacar al presidente, a la presidenta chilena. Eso unifica a los chilenos en contra nuestra. Yo, como funcionario internacional, he vivido bastantes años en Chile, los conozco, ¿sí? Y si a alguien le toca a su presidente, no es necesario ser chileno para que todos salgan a defenderlo. Teníamos muchos amigos. Ha habido un momento durante la gestión del presidente Lagos en que se logró hacer una mayoría política para darnos el corredor. Fue un trabajo que hizo este presidente sumamente meritorio, largo, ¿ya? Y que él confiesa en su biografía que ha sido una de sus peores frustraciones, ¿sí? Pero lo que sí quiero decir es que hemos tenido buenas oportunidades con Chile, incluso en términos de lograr un consenso político como en esa presidencia. Ahora se está haciendo lo contrario. Hemos recurrido al Tribunal de la Haya y con buenos argumentos, ¿no?, arguyendo que muchas veces Chile nos ha ofrecido resolver el problema, empezando por el presidente Santa María, que en 1884, ¿no es cierto?, cuando se firma el Pacto de Tregua, dice que no se puede dejar a Bolivia sin puerto. Siempre ha estado ese tema pendiente. Y el objetivo de Lagos era resolverlo. Entonces, eso es por lo que hay que trabajar, por conseguir que en Chile haya nuevamente un consenso para resolver este problema con Bolivia. Y ahora está ocurriendo justamente lo contrario. Están más que nunca los chilenos unidos en contra de nosotros. O sea, son muy pocos los que todavía nos apoyan. Uno de ellos es Enrique Sominami, ¿sí? Pero con seguridad no va a ganar las elecciones. Entonces es claro que el gesto del presidente de decir que podríamos hasta suspenderlo de la Haya es para
apoyar a un candidato con el que simpatiza y que no tiene, por más buena persona que sea, ninguna posibilidad de ganar en Chile. O sea, esto no es algo que nos sirva para algo tampoco, porque lo que sí tenemos claro es que el que probablemente sea nuevamente el presidente de Chile va a representar la posición dura chilena, que por esa política boliviana, por esa diplomacia boliviana adversa, se ha vuelto política de Estado. Así es como lo dicen. Ahora, los distintos grupos políticos, con excepción de Ominami, que Enrique Ominami, que está un poco en la extrema izquierda, todos coinciden en que es política de Estado, lo que cuando se trata de relaciones con Bolivia. Y en este momento la política de Estado es la que acaba de decirnos Karen. El problema del mar se resuelve a través de la Haya, y después de que la Haya hable, ahí veremos qué hacemos. Pero lo que es más grave todavía, ya se han anticipado. El propio gente amiga antes de nosotros en Chile está diciendo que este es un problema con el que Chile va a tener que convivir indefinidamente. O sea, no hay la actitud como la que tenían en la época de Lagos de resolver el problema. Hay más bien la actitud de decir, fueron a la Haya y encima nos insultan, olvídense. Resuelta la crisis en la frontera, parece que más bien los dos países se van a concentrar en estos dos juicios, el uno interpuesto por Chile sobre el Silala, el otro por la demanda marítima interpuesta por Bolivia. La presidenta Bachelet hace algunos días dijo que la Corte Internacional de Justicia no tiene la atribución de obligarnos a negociar con Bolivia. ¿Qué criterio tienes respecto a esas declaraciones que han sido cuestionadas desde Bolivia por parte del ministro de Justicia, Héctor Arce? Bueno, creo que o no se ha expresado bien la presidenta de Chile o no hemos recibido exactamente las declaraciones de ella. Yo creo que ella está equivocada cuando dice que la Corte no tiene potestad para obligar a Chile a negociar. Ahora, una cosa es obligar a Chile a negociar, que sí, la Corte tiene potestad, tiene facultades, porque Bolivia le ha pedido a la Corte que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia. Ahora, lo que la Corte ya se anticipó a decir el 24 de septiembre de 2015 es que si la Corte tendría que pronunciarse favorablemente a la petición de Bolivia, es decir, declarar que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, la Corte advierte que no tiene facultades para predeterminar el resultado de esa negociación. Es decir, la Corte en esa oportunidad se declaró competente para conocer la demanda de Bolivia, pero al mismo tiempo se declaró incompetente para predeterminar el resultado de dicha negociación. En ese sentido, lo que la Corte ha dicho es que no tiene potestad para decir que Chile debe entregarle territorio soberano a Bolivia. Eso tiene que quedar claro para toda la población, tanto chilena como boliviana. Lo que sí creo que es una exageración que la presidenta diga que la Corte no tiene facultades para decir que Chile debe negociar. Hasta ahí, el que debe negociar sí puede decir la Corte, pero el resultado ya no. Y yo coincido con Iván perfectamente que hoy la posición de los chilenos, tanto de las autoridades gubernamentales como de la clase política en general, incluyendo a toda la oposición, excepto el grupo del señor Ominami, pero incluyendo a la población chilena, se ha radicalizado. Yo estoy convencida de que esta demanda instaurada por Bolivia, ¿no?, ha radicalizado la posición negativa del gobierno y pueblo chileno contra Bolivia. Siempre creo que ha habido coincidencia en que el mecanismo óptimo de solución de conflictos internacionales es la negociación, pero no la negociación impelida, impulsada por una corte internacional. Me atrevo a decir, a riesgo de muchas críticas, y creo que ya lo he dicho un par de veces, que fue una mala decisión el instaurar una demanda
para pedir un diálogo, porque el diálogo, ni siquiera entre personas físicas, entre personas privadas, naturales, no se impone. El diálogo se trabaja, se sugiere, se logra. Pero no se ha logrado durante más de 100 años. No, ha habido diálogo. El tema es que sin resultados, pero yo le voy a decir, Rubén, cuando uno lee la historia de la solución pacífica de conflictos internacionales, y no solo internacionales, si nos situamos solamente en América Latina, la solución de los conflictos, sobre todo de carácter territorial, ha llevado muchos años, 100 años, 150 años, desde que los países sudamericanos se liberaron de la colonia, quedaron muchísimos conflictos de límites territoriales entre todos. Solucionar esos conflictos llevó 100, 150 años. ¿Cuánto tiempo llevó nuestro conflicto, la solución de nuestro conflicto con Paraguay? Y no lo solucionó la guerra, tampoco lo solucionó el arbitraje que supuestamente hubo en ese entonces entre Bolivia y Paraguay, ni siquiera las comisiones de conciliación o mediación. El problema se resolvió en una mesa de negociaciones entre bolivianos y paraguayos. El problema territorial que tuvimos con Perú también se solucionó después de 100 y pico años, pero a través de la negociación. Entonces creo que es un tema que tiene, como boliviana, digo, debe solucionarse en algún momento, pero el arte de la negociación es un arte, como se lo conoce, es un arte, es una ciencia, y la negociación no se genera en medio de insultos, de diatribas, de acusaciones o de desafíos. Entonces, esperemos que pase el tiempo, que se superen todas estas asperezas y que lleguemos en algún momento a sentarnos nuevamente en una mesa de diálogo para negociar la salida de Bolivia al mar, al Océano Pacífico en forma libre y soberana. Karen, por lo menos hay un clima favorable después de la reunión de Santa Cruz, que si bien no va a tener ninguna incidencia en el proceso que Bolivia ha instaurado contra Chile y que Chile ha instaurado contra Bolivia en el caso del Silala, creo que en adelante hay que esperar solamente la institucionalidad de la Corte Internacional de Justicia, que con sus mecanismos técnicos, jurídicos, resolverá, al margen del trabajo que está haciendo el gobierno de Bolivia de una campaña internacional a favor de la información en relación a la crisis con Chile, y también a estas tendencias, a percepciones en Chile negativas respecto de lo que dice el gobierno. Estamos por terminar el programa, Iván. Esto, ¿en qué medida puede afectar esta percepción negativa al proceso en sí, en Chile? La percepción negativa que habría en Chile en este momento, pues decisivamente, ¿no? Porque yo no tengo claro que haya sido un error el hacer la demanda ante la Haya, ¿no? En eso no coincido exactamente con Karen. Creo que era interesante que participe un organismo jurídico máximo como es la Haya en el problema, que nos acompaña a negociar, porque el solo hecho de que esté presente en las negociaciones ya nos puede favorecer, porque evidentemente tenemos argumentos, incluso empezando por la posición de Chile desde la época de Santa María. Eso puede ser positivo, pero lo que inmediatamente había que hacer era un trabajo diplomático, reitero, de seducción del pueblo chileno, para que la simpatía que ya había por resolver nuestro problema se agrande en vez de disminuir, que es lo que en este momento está ocurriendo. Entonces, creo que ojalá todavía estemos a tiempo, ¿no?, para que nuestros gobernantes nos escuchen y sigamos una política, una vía diplomática. Parece que las aguas se han calmado después del martes. El presidente bajó el tono, tampoco ojalá. Muñoz le ha respondido. Y algo más quiero decir, creo que nuestro canciller, el actual, sí es capaz de dirigir una política así. Espero tiene un perfil más bajo, más conciliador, ¿no?, más diplomático. Espero que nuestro presidente lo deje actuar.
Muy bien. Karen, sí. Yo quisiera opinar, algo acotar a lo que decía Iván. Hay que tomar nota de una cuestión de carácter técnico, técnico-jurídico. El tema hoy está en La Haya. Cuando la Corte se pronuncie sobre si Chile tiene o no obligación de negociar con Bolivia, ahí se termina la fase jurídica y la Corte Internacional de Justicia no tiene más competencia en nada. Entonces, que la población no confunda, la Corte no va a acompañar en la negociación de ninguna manera. La negociación es un mecanismo entre los dos involucrados. Gracias, Karen. Gracias, Iván. Estamos terminando el programa, ya me están votando aquí. Yo los invito a los televidentes de Piedra, Papel y Tinta leer todo lo que aquí nuestros invitados dijeron en la edición de La Razón este domingo. Gracias, amigos. Tengan ustedes un feliz fin de semana.